Muy buenas tardes con todos nuestros asistentes, o bueno, mejor dicho, buenas noches. El día de hoy vamos a tener nuestro webinar de Continua Trends del Centro de Educación Continua de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El webinar viene del Programa Ejecutivo en Terapias Cognitivo-Conductuales. Para ello nos acompaña en sala la doctora y docente Karen Pérez, quien es directora del Centro In-House en Psicología en Línea, miembro de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI, es directora de la carrera de Psicología en la Universidad Continental, cuenta con una maestría en Docencia e Investigación con mención en Educación Superior, tiene un doctorado en Psicología por la UPC y es líder de la plataforma Calma de primeros auxilios psicológicos desarrollada por la carrera de Psicología de la Universidad Continental. Muy buenas noches, Karen, si es que puedes activar tu pantalla para poder empezar esta ponencia. Muchas gracias, Luciana. Buenas noches con todos. Ya tengo la cámara activa y el micrófono también. Estoy muy contenta de compartir esta noche con todos nuestros asistentes. Así que voy a iniciar compartiendo mi pantalla con el material que se ha preparado para esta noche. Muy bien, entonces, Luciana, ¿me confirmas, por favor, si quizá la imagen? Sí, ya la estamos visualizando. Listo, genial, muchísimas gracias. Muy bien, como me mencionó Luciana, soy psicóloga y psicoterapeuta cognitivo-conductual, ¿no? Soy Karen Pérez Maraví. Y esta noche voy a compartir con ustedes un tema súper importante que es acerca de la psicoterapia virtual y la eficacia que tiene el enfoque de la TCC, de la terapia cognitivo-conductual en este entorno. De hecho, en algún momento yo personalmente también me cuestioné y me preguntaba, ¿no? ¿Qué tan efectivo es hacer atenciones psicológicas virtuales? De hecho, también al inicio me preguntaba cómo se hacen esas atenciones virtuales, eh, porque nuestro proceso formativo, ¿no? Nuestro proceso en nuestra formación inicial a nivel de pregrado, creo que hasta el día de hoy no existe ningún plan de estudio que tenga incorporado este tipo de contenidos. Entonces, definitivamente son desafíos personales, profesionales que cada uno va encontrando ya en el ejercicio como tal. Entonces, vamos a continuar. Primero vamos a ver sobre algunos datos importantes para entender la relevancia, incluso también comprender cuáles son estos beneficios que nos da el modelo de la psicoterapia virtual y cómo en ese modelo de atención el enfoque de la TCC gana una gran prestancia también en cuanto a su efectividad a modo de tratamiento de muchos trastornos, ¿no? Entonces, voy a pasar la diapositiva y con algunos datos que si ustedes se dan cuenta, estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿no? De estos datos que ustedes están visualizando. De hecho, también se preguntarán, Ira, pero ¿por qué nos da referencias del 2001, del 2004? Sí, ya estamos en el 2023 y ahora les voy a explicar un poquito. La Organización Mundial de la Salud en el año 2001 elaboró un informe, ¿no? Sobre la salud en el mundo. Y en este informe, ellos afirmaron que cerca de 450 millones de personas han padecido de trastornos mentales y de conducta. Y en ese mismo informe pronosticaron que 1 de cada 4 individuos desarrollaría una o más de estos en el curso de su vida. Esa es una cifra eh, muy impactante y que hasta cierto punto
nos anticipaba un panorama actual. Y este informe fue del 2001, hace prácticamente 22 años atrás. La OMS calculó que el impacto de los trastornos mentales en el mundo representa 13% de las causas de discapacidad, muerte prematura. Y estimó, miren, esto es súper importante, estimó que para el 2020, o sea, ya en el 2001 estimaron que para el 2020 los trastornos mentales aumentarían hasta contribuir con un 15% de las causas de discapacidad a escala mundial. Por ejemplo, que la depresión contribuiría con un 5.7% de enfermedades que provocan pérdida de años de vida, ajustados en función de una discapacidad. Era un informe profético, anticipado. La OMS sabía de la pandemia del 2020. La verdad es que es un informe que efectivamente ya nos anticipaba la calidad de la salud mental y que incluso a veces, lamentablemente, las instituciones, los gobiernos, ¿no? La sociedad en general no toma acciones estratégicas para prevenir o reducir estas cifras eh, tan desalentadoras, ¿no? En cuanto a la salud mental. Obviamente a nivel profesional son alentadoras, porque uno dice más problemas de salud mental, más personas con problemas de salud mental, más trabajo para uno, pero obviamente la salud mental no debería verse de enfoque solamente de tratamiento, sino obviamente de prevención, así como la salud física, por el impacto que tiene en todos los sectores y en todos los entornos, ¿no? Entonces, la salud mental, así como la salud física, primero debe trabajarse a nivel preventivo. Sin embargo, todos creo que hemos sido sumamente conscientes, ¿no? Que en el año 2020 el mundo inició a atravesar una experiencia que marcó significativamente la vida de todas las personas, ¿no? Que fue el inicio de la pandemia a causa del COVID-19. Durante estos años de pandemia, 2020, 2022, ahora estamos en 2023, que si bien es cierto, en el 2000 ya ahora muchos están hablando ya de una post-pandemia, no tienen esa certeza, sentimos que ya hay mayor control, ya todo está mucho más regulado, todo está volviendo a esta normalidad que muchos extrañaban y añoraban. A nivel de salud mental, ¿no? Hay un informe que la Organización Mundial de la Salud elabora el año pasado, en el 2022, y confirma el aumento de problemas de salud mental durante la pandemia en la población general a nivel mundial, ¿no? Y esto corrobora el informe preliminar que ellos hicieron en el año 2001, que este incremento de problemas de salud mental. Obviamente ellos no mencionaban cómo o a raíz de qué se iba a generar ese incremento con la pandemia, y se disparó esa cifra. Y obviamente, como todos sabemos, la pandemia ha afectado especialmente a la salud mental en poblaciones altamente vulnerables. ¿Quiénes son esa población vulnerable? Los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Los adolescentes, los niños, por sus mismas características, o la etapa de desarrollo en la que se encuentran, ¿no? Que es una etapa todavía donde a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel físico están en proceso, ¿no? Entonces,
Sabemos, ¿no?, que la salud mental de los jóvenes, ¿no?, por ejemplo, tuvieron un mayor riesgo de suicidio y de autolesiones. Eso ha sido bastante evidente. También, por ejemplo, en el caso de las mujeres y las personas con problemas de salud física, tales como asma u otros trastornos hipocardíacos, han tenido mayor probabilidad de desarrollar problemas de salud mental. Yo creo que ninguna persona en la población puede decir, yo no he experimentado en algún momento ansiedad, eh, angustia, incertidumbre, ¿no?, en épocas de pandemia. Todos hemos experimentado eh, emociones negativas en la pandemia. Entonces, sí es no saludables, ¿no?, que de alguna otra manera tienen un impacto en nuestra salud mental. De hecho, la depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales y es obviamente 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Por ejemplo, nosotros tenemos que es un programa de primeros auxilios psicológicos en línea, que se activó justamente en marzo del 2020 a raíz del inicio de la pandemia. Hasta el día de hoy, este programa sigue activo, sigue prestando servicios y la experiencia que nosotros tenemos en cuanto a los datos o tipos de atenciones o motivos de atenciones por las cuales ingresa a recibir este espacio de ayuda o de apoyo, es justamente depresión y ansiedad, ¿no? En el caso de los trastornos afectivos como ansiedad por consumo de sustancias en adultos, ya sea graves y moderados, ¿no?, hay una mediana, la mediana de la brecha de tratamiento, miren qué importante, es 73.5% a nivel de las regiones de las Américas. Hay un 47.2%, por ejemplo, en América del Norte, Latina y el Caribe, hay una brecha, o sea, hay una ausencia entre la demanda de problemas de salud mental y la oferta de tratamientos del 77.9%. Eso es lo que estima la Organización Mundial de la Salud. Eso significa que prácticamente hay un 80% de, digamos, de casos, ¿no?, de escenarios de necesidad de atención a nivel de salud mental. Y obviamente hay una brecha muy significativa también para temas de enfermedades a nivel ya con cuadros más de tipo psicóticos, ¿no?, como la esquizofrenia, ¿no? Hay una brecha del 56.9%, también para la depresión específicamente y para el alcohol, como vemos aquí. Entonces, todos estos datos son importantes para entender cómo esto impacta en las nuevas estrategias, en los nuevos modelos de atención y en los nuevos desafíos que tenemos como profesionales de la salud mental. Han surgido, ¿no? De hecho, en nuestro prácticamente, causa de la pandemia, todos sabemos que todo se virtualizó, todo se llevó a un trabajo remoto, los colegios, el, las actividades laborales, y eso también tuvo un impacto muy significativo en muchas profesiones, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, muchos psicólogos, psicoterapeutas encontraron, ¿no?, en las atenciones virtuales una alternativa para continuar con las atenciones que se solía hacer en escenarios tradicionales, que es la presencialidad, y que obviamente yo también disfruto mucho de la presencialidad. Obviamente son dos experiencias distintas, ¿no?, la atención presencial y la atención virtual. Hoy en día, por ejemplo, yo ya la combino, que eso también es súper importante. Sin embargo, esta experiencia, ¿no?, esta experiencia que se tuvo que prácticamente improvisar, ¿no?, con ausencia
de metodología, no había mucho conocimiento, y atender de forma virtual no solamente es tener una sala Meet y que una persona se conecte y el psicólogo o psicoterapeuta se conecte. Eso no es suficiente, eso no basta y eso no convierte ese modus operandi en una psicoterapia virtual. Existen otros criterios, ¿no? O protocolos que como profesionales lo tenemos que tener sumamente claro y lo tenemos que implementar en el modelo, por ejemplo, de atención virtual. Para muchos de nosotros posiblemente estos dos escenarios que ustedes están viendo de atención psicológica, que es la atención tradicional en contextos presenciales y la atención virtual, ¿no? A veces creemos que se dio a raíz de la pandemia, ¿no? En nuestro país posiblemente sí hubo un despliegue, ¿no? Y un incremento de ese modelo. Transitamos de ese modelo tradicional a este modelo virtual. Y de hecho, estas nuevas alternativas para la atención y el acceso a servicios de salud mental tienen un propósito, ¿no? Que es aumentar la disponibilidad de servicios para la población, que quizás de manera empírica muchos psicólogos empezaron, muchos psicoterapeutas, pero en la época de pandemia se convirtió en una alternativa. Sin embargo, hoy lo tenemos que ver también como una posibilidad de tener mayor espacios, ¿no? Mayores alternativas de prestación de servicios a nivel de salud mental por esas brechas que existen, ¿no? Y que les comentaba en la diapositiva anterior, brechas del 80% que no cubre la atención presencial, ¿no? Y como estamos viendo aquí, entre estas alternativas se encuentra la implementación de métodos terapéuticos ya existentes a través de herramientas tecnológicas. Y obviamente la TCC es un método, es un enfoque psicoterapéutico, pues que tiene décadas de estudio, ¿no? De mostrar los resultados con evidencia científica, ¿no? Y obviamente con pronósticos muy positivos en su tratamiento. Y cómo ahora este modelo se puede llevar a estos escenarios virtuales. Entonces yo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes para que puedan responderla si quieren por el chat o cada uno. La pregunta es, ¿no? ¿Ustedes creen, ¿no? O saben que de la existencia de intervenciones psicológicas virtuales antes de la pandemia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que ya existieron esas intervenciones psicológicas virtuales o todo empezó a partir de la pandemia? ¿Qué creen ustedes? Algunos, Buenas noches, ¿puedo responder? claro, adelante, Bill. Bueno, indudablemente la teleterapia o telepsicología ha existido de antes, incluso antes de la pandemia yo hacía sesiones de psicoterapia. Obviamente en ciertos casos, ¿no? En ciertos trastornos, no en todos, pero hacía sesiones de terapia antes de la pandemia. Excelente, Vi, muchísimas gracias. Y aquí, por ejemplo, nos comparte su experiencia y efectivamente las intervenciones psicológicas virtuales no empiezan a raíz de la pandemia. Existen desde mucho antes, tenemos datos de hace muchos años, quizás en nuestro país no hay datos registrados. Entonces, ¿cómo esta experiencia de la psicoterapia virtual hace clic, ¿no? Con el modelo de la TCC? La terapia cognitivo-conductual ha mostrado ser efectiva y exitosa para el tratamiento de trastornos como la depresión, por ejemplo, favoreciendo procedimientos breves centrados en el paciente. Sin embargo, el acceso a esta terapia
se ha visto obstaculizado por diversos factores, ¿no? Y estos factores no los digo, no los invento yo, eso está registrado en muchos estudios, en muchas investigaciones, como por ejemplo, la escasez del capital humano. Primero tenemos que tener claro que para que nosotros podamos hacer psicoterapia en un enfoque, por ejemplo, la psicoterapia, la psicoterapia cognitivo-conductual, tengo que tener una formación previa. No puede ser improvisado, ¿no? Entonces, no hay muchos psicoterapeutas cognitivos conductuales, hay una demanda de psicoterapeutas cognitivos conductuales. Y ahora sabemos que la formación para ser psicoterapeuta o denominarme psicoterapeuta mínimamente es de 2 años. Pero eso no significa que yo me debo conformar con esa formación, sino que yo necesito también ir tomando cursos adicionales, tener una formación continua, así como se llama el programa continua, una formación permanente, actualizada, porque para ser psicoterapeuta necesito estar en constante entrenamiento, ¿no? Y además que esa es una responsabilidad profesional, el estar actualizado. Entonces, es súper importante tener en cuenta este factor, ¿no? La escasez del capital humano muchas veces hace que esta terapia no sea muy accesible, además que también implica altos costos económicos, porque una sesión de psicoterapia no tiene el mismo costo que una sesión, pues, de orientación psicológica, ¿no? O de evaluación psicológica. Son escenarios distintos, tienen altos costos, hay listas de espera. Obviamente, por ejemplo, en nuestro país no existe un tipo de seguro para la salud mental específicamente. Si uno quiere acceder a una atención de salud mental con bajos costos, tengo que ir, pues, no sé, a hospitales públicos y las listas de espera son muy largas, ¿no? Así como las barreras personales como el estigma. Sabemos que hasta el día de hoy, ¿no? Hay muchos prejuicios sobre la salud mental, sobre que las personas reconozcan o tengan acceso o busquen atención o apoyo psicológico, psicoterapéutico, ¿no? Todavía son barreras que nosotros tenemos que trabajar y seguir generando estrategias para que se comprenda mejor el trabajo del psicólogo, el trabajo del psicoterapeuta y acercar nuestros servicios más a la población. Por ejemplo, ya en el año 2009, ¿no? Y si ustedes ven esta información que les presenté en la diapositiva anterior es desde el año 2004, 2005, y en el año 2009, Clerc, que fue uno de los últimos, pero antes que él hubieron otros investigadores que ya hablaban sobre las alternativas terapéuticas basadas en tecnologías como la psicoterapia virtual. Entonces, efectivamente, y esto corrobora lo que dice Bill, que desde su experiencia profesional él ya hacía psicoterapia virtual, pero también hay evidencia científica de que ya se ha ido documentando, investigando la eficacia y la eficiencia de estas alternativas terapéuticas, ¿no? Porque obviamente lo que hagamos, así resulte innovador, tiene que estar basado en evidencia y con eficacia demostrada. Entonces, ya Clerc, como les decía, en el año 2009, identifica, ¿no?, la incorporación de las alternativas terapéuticas basadas en tecnologías como la psicoterapia virtual y nos habla de algunas ventajas. De hecho, también tenemos que hablar de las desventajas y reconocer que existen desventajas. No podemos asegurar que todo es 100% positivo, favorable. Pero vamos a enfocarnos en las ventajas que tiene la psicoterapia virtual. Primero, que amplía la oferta de ayuda, ¿no? Y eso es súper importante.
porque rompe límites, por ejemplo, geográficos, barreras geográficas, ¿no? Hay mayor accesibilidad en cuanto a tiempos, por ejemplo, de las personas. Por ejemplo, en los escenarios tradicionales, muchas veces hay una poca adherencia al tratamiento del paciente por temas de tiempo, de distancia, cancelan la cita, reprograman la cita y pasan muchas cosas, ¿no? O incluso te limitas en tu ciudad, de repente no hay muchos psicoterapeutas, de repente no hay psicoterapeutas formados y pierdes la posibilidad de recibir tratamiento. Entonces, la psicoterapia virtual te ofrece la posibilidad de encontrar psicoterapeutas en otras ciudades o incluso acceder a atención internacional, así como nosotros como profesionales también brindar atención a personas de otros países, ¿no? No solamente Perú. El acceso remoto, que también es súper importante, que es una de las ventajas. De hecho, la confidencialidad es una ventaja, pero eso se tiene que trabajar con mucho cuidado, teniendo en cuenta manuales, protocolos que ya existen, ¿no? Aquí ya no podemos hacer las cosas de manera improvisada o en base a lo que creamos o creemos que se tiene que hacer. Ya existen manuales, protocolos que nos hablan de cómo se debe trabajar el tema de la ética, por ejemplo, em, en entornos virtuales o en la atención virtual o en telepsicología, cómo, por ejemplo, debemos cuidar o proteger los datos de la persona, con temas de encriptación de datos, cómo evaluar, por ejemplo, de forma virtual. Ya no, las evaluaciones ya no es te paso la foto de la prueba y tú la imprimes. Esa no es una evaluación en línea, ¿no? Una evaluación en línea es cuando tú le das al paciente un usuario de acceso a una plataforma para que utilice una prueba, porque es una prueba que se ha diseñado o se ha adaptado para su uso virtual. Ahí, por ejemplo, también ese es otro tema súper importante, ¿no? Entonces, una de las ventajas también es la confidencialidad. Y obviamente, como les decía, uno de los protocolos es explicar, ¿no? Y darle las pautas al paciente cómo es la atención virtual, qué condiciones se necesita, qué aspectos él tiene que tener en cuenta, ¿no? La reducción de la inhibición, la atención temprana, la experiencia terapéutica, la motivación por parte del paciente, la eficiencia económica, son algunas de las ventajas que se han identificado para la psicoterapia virtual. Y obviamente todas estas características favorecen la disponibilidad en la oferta de servicios y reducen la cantidad de tiempo clínico que hoy en día se interviene en la atención de los trastornos mentales. Entonces, este modelo nos ayuda a reducir todas esas brechas y sobre todo tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta que podemos hacer uso, ¿no? Del enfoque del modelo de la TCC en estos contextos o en este escenario. La aplicación de servicios de salud mental, ¿no? Que algunos lo conocen como salud mental digital, salud mental virtual, todo, y eso sí es importante que lo tengamos claro, debe ajustarse a alineamientos éticos que rigen, ¿no? La labor del psicólogo. No por atender en escenarios virtuales voy a ser caso omiso a la ética que yo debo tener en cuenta, ¿no? Al contrario. Y hay muchos aspectos del trabajo del psicólogo a nivel de su ética que se tiene que adaptar incluso a los entornos virtuales. Creo que ahí todavía nosotros como país tenemos una brecha significativa, ¿no? Todavía hay ausencias de manuales, de protocolos, de formaciones, pero creo que estamos empezando y estamos en buen camino. Eso es sumamente necesario, ¿no? La psicoterapia virtual debe ser diseñada y ofrecida por expertos, supervisados por terapeutas clínicos y realizada sin reducción de las ganancias que la terapia tradicional ofrece, ¿no? Eso también es muy importante. Yo ofrezco
hacer psicoterapia cognitivo-conductual porque soy consciente que me he formado como psicoterapeuta, ¿no? Ahora ustedes están aquí porque la universidad tiene un curso de terapia cognitivo-conductual y efectivamente eso es una pastillita súper importante que los que todavía no son psicoterapeutas los va a familiarizar y acercar y ya les va a ir dando las bases principales. Y los que ya son y ya se han formado como psicoterapeutas, los ayuda en su actualización, ¿no? Continua y entrenamiento continuo que necesitamos todos tener. De hecho, la literatura, ¿no? Muchas investigaciones científicas, en muchos artículos, vamos a encontrar publicados resultados prometedores y progresivos y de mayor acceso en el tratamiento, por ejemplo, de estrés postraumático. Esto estoy hablando específicamente de la TCC en psicoterapia virtual o también la TCC trabajada con herramientas virtuales, como por ejemplo, aquí vemos una imagen de realidad virtual para temas de ansiedad y fobias, para el trastorno obsesivo compulsivo, depresión no suicida, tabaquismo y consumo de alcohol. Son entre algunos trastornos que han tenido mayor eficiencia, ¿no? Por ejemplo, con el modelo de realidad virtual. Bueno, en general se sabe que los tratamientos apoyados en tecnología dan mejores resultados que la ausencia de tratamiento, ¿no? Es mejor recibir apoyo, ¿no? Recibir un tratamiento en contexto virtual a no recibir y tener la probabilidad de una mayor, quizás recaída o podamos tener consecuencias peores, ¿no? Y resultados comparables con la terapia cognitiva conductual tradicional cara a cara, también se han demostrado resultados súper significativos, ¿no? Así como en comparación con otros tratamientos alternativos. La evidencia respalda que la terapia cognitivo-conductual mediada con tecnologías es segura y efectiva, ¿no? Por lo tanto, esta es una nueva oportunidad para aquellos profesionales que quizás todavía dudaban, no tenían la certeza. Existe mucha evidencia científica que respalda la eficacia de la intervención psicoterapéutica virtual con el enfoque de la TCC. Específicamente, por ejemplo, acá vamos a mencionar a la depresión como ejemplo. Existe evidencia de que la psicoterapia virtual puede ser un método eficaz tanto en casos leves como severos, haciendo uso del modelo de la TCC. Y también se ha demostrado su eficacia a largo plazo y su contribución a eliminar la posibilidad de una recaída después del tratamiento. Este es un estudio, por ejemplo, de muchos que vamos a encontrar y que ustedes pueden revisar en internet, sobre la psicoterapia vía internet, así la denominaron, aplicación de un programa de intervención cognitivo-conductual para pacientes con depresión. Y en resumen, el resultado de esta investigación fue que los resultados obtenidos muestran la eficacia de la psicoterapia virtual y su adaptación en un contexto social y cultural como el mexicano. Por ejemplo, este tipo de investigaciones nos hacen falta en nuestro país, ¿no? Con muestra y con población peruana. ¿Cuáles son entonces nuestros próximos desafíos? En el caso específico de Perú, no existen antecedentes claros sobre el uso de las tecnologías como Internet, ¿no? O de la psicoterapia virtual o la realidad virtual para tratamientos psicológicos, ¿no? Así como Bill, habremos muchos profesionales que hacemos psicoterapia virtual desde hace algunos años atrás, otros recién están empezando, pero no hay un registro y no hay antecedentes claros. Entonces, un desafío es tener una documentación de ello, ¿no? Tenemos que articular acciones de implementación de tecnologías para tratamientos psicológicos a partir de las experiencias exitosas en el uso de tecnologías en otros países. Desafíos
personales como profesionales, participar en espacios de formación y entrenamiento en habilidades clínicas para brindar servicios psicoterapéuticos virtuales, eso también es súper importante. Y obviamente la elaboración, ¿no?, de manuales detallados de intervención para casos de ansiedad, depresión, ¿no? Y que esto obviamente va a permitir abrir diversas líneas de investigación y mejorar los servicios de salud mental. Entonces, con esto yo quiero darles las gracias a todos y Luciana, no sé si tú continúas. Claro que sí, muchas gracias a usted, docente Karen, muchas gracias por todo lo expuesto. Le voy a dar el pase a mi compañera Andrea. Andrea, ¿me confirmas, por favor, que estés en sala para que podamos darles más información sobre el programa ejecutivo en terapias cognitivo-conductuales? Denme un segundo para poder compartirles mi pantalla. Creo que mi compañera está teniendo problemas con el audio. Voy a brindarles la información. Un segundo, por favor. Listo. Nuestro programa ejecutivo en terapias cognitivo-conductuales es un programa que está iniciando el próximo 27 de marzo. El programa es de modalidad virtual y tiene una duración de 8 semanas, lo cual equivale a 64 horas lectivas. Este programa consta de una inversión que se puede financiar en 2 cuotas o haciendo el pago directamente de todo. Sin embargo, para todos nuestros asistentes a este webinar que han sido parte de este pequeño espacio, pueden acceder a un descuento exclusivo dado por nuestra asesora, quien ahorita vamos a compartir sus datos por el chat. Las asignaturas de este programa se dividen en 4 que se van realizando semana a semana. La primera asignatura es la definición y conceptualización de las terapias cognitivo-conductuales, donde van a lograr una comprensión del modelo cognitivo-conductual de evaluación y también comprender el malestar psicológico, sus características, fundamentos y principales constructos. La segunda asignatura es herramientas cognitivas de intervención desde el modelo cognitivo-conductual, donde van a conocer las principales técnicas cognitivas y las estrategias de intervención en el modelo cognitivo-conductual. La tercera asignatura trata sobre las técnicas emocionales y conductuales de la intervención desde el modelo cognitivo-conductual. Y el objetivo de esta es presentar las principales herramientas o técnicas emocionales y conductuales. La cuarta asignatura y última es hacer terapias contextuales. Este curso es práctico y aquí vamos a revisar las terapias que conforman este grupo en orden a comprender su aporte dentro de la psicología clínica. Se van a revisar y desarrollar algunas estrategias y técnicas que incorporen directamente las emociones, la activación conductual y la fuerza del entorno. Entonces, completando estas 4 asignaturas, van a obtener un certificado a nombre del Centro de Educación Continua, respaldado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Como ya les comenté, por haber asistido al webinar, obtienen un descuento especial. Para poder hacer uso de este descuento, pueden comunicarse con nuestra asesora, Andrea Serna, quien es la asesora de este programa. La pueden ubicar en el correo acerna@continental.edu.pe o si no, a su número de celular 937-474-519.
Y si es que están con su teléfono móvil a la mano, pueden abrir la cámara y escanear el código QR que sale en pantalla para que los redireccione directamente al WhatsApp de la asesora. Le escriben que han participado del webinar en terapias cognitivo-conductuales y que desean obtener el descuento para que nuestra asesora los identifique y les pueda brindar este beneficio especial. Agradecer a todos por su tiempo y por haber sido parte de nuestro Continua Trends. Recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web, que es www.continua.edu.p, donde van a poder encontrar mayor información sobre nuestros programas en psicología y el programa en específico de terapias cognitivo-conductuales. Muchas gracias con todos por su tiempo.